Muy bien. Como ya ustedes saben manejar EducaPlay, pero para actividades de retroalimentación, ¿verdad? Esta vez lo vamos a utilizar para gamificar. Entonces, para gamificar, lo único que ustedes tienen que hacer es ingresar a la plataforma. Como ya ustedes saben, voy a compartir mi pantalla para nuevamente, ¿verdad? Pues indicarles, ¿no? De qué manera ustedes van a ingresar, ¿verdad? Un poco recordando. A ver, un momentito. Bien. Están observando, ¿verdad? Todos mi pantalla, ¿me confirman? Sí, Sí, doctor. Perfecto. Entonces, por Google, ustedes simplemente ponen, pues, EducaPlay, ¿no es cierto? Ya. Un poquito esto ya lo saben ustedes, EducaPlay. Ingresan. EducaPlay, en esta primera parte, genera de juegos educativos en línea. Hacen clic. Hasta ahí. Entonces, ustedes solo pueden llegar hasta ahí. No hay ningún problema. En las dos actividades que ahora vamos a hacer. Yo les voy a enviar un código. ¿Ok? Y también en la pantalla ustedes van a ver un código que corresponde a números. Entonces, lo único que ustedes van a hacer es, miren, acá en estas pestañas superiores donde está la manito, donde dice, introduce tu código de juego, ¿ves? Tu game pin. Ahí hacen ustedes clic. Listo. Al hacer clic, se les abre aquí esta pestaña, donde dice, introduce tu código de juego. Aquí es donde ustedes van a introducir un código de números, ¿ve? Ahí, de números, ¿no? Ahí introducen. Una vez que colocan ahí, le dan entrar, ¿ok? Le dan entrar. Una vez que le dan entrar, les va a pedir su identificación, o sea, ahí dice nick, pero no pongan nick, por favor, no pongan apodo, no pongan. Aquel que pone apodo tiene 00, ¿ok? Tienen que colocar su nombre y apellidos, ¿no? Por ejemplo, Adrián Malma Merina, ¿verdad? Así, ¿ya? Y una vez que ponen eso, ingresan nuevamente y listo. Y una vez que ingresan, van a estar ya dentro de EducaPlay, pues, ¿no? Dentro de la actividad que ya ustedes conocen y ustedes, una vez que están ya concentrados, pues inician el juego, ¿no? Inician el juego, ¿verdad? Ya ustedes saben que al ingresar, ¿verdad? O sea, a EducaPlay, ustedes recuerden de que tiene esta interfaz, ¿no? O sea, cuando ingresen ustedes a un juego, por decir, voy a abrir un juego X, que ya ustedes saben, por decir aquí, malformaciones dentales, entonces cuando ingresen ahí con su nombre y su nick, va a salir esta interfaz, ¿no? Esta ventana. Y le dan comenzar, pues no, pero previamente yo quisiera que ustedes lean el título y las indicaciones. O sea, lean primero, porque una vez que le dan clic en comenzar, a partir de ese momento ya están en el juego, ya están en el, vamos a llamarle así, ya están dentro del reto, y como es un reto, es un concurso, ¿no es cierto? Digamos, es una competencia entre ustedes y todos sus compañeros, ¿verdad? Entonces, ya a partir de ese momento ya no hay vuelta para atrás. Ahora, lo que sí quiero decirles es de que ambas actividades hoy tienen un solo intento. O sea, si ustedes fallan en un intento, inmediatamente se va a cerrar. Y el tiempo es de 60 segundos. Entonces, creo que con esas aclaraciones, ustedes una vez que le dan inicio, bueno, pues traten de hacerlo bien concentrados, ¿verdad? Esta actividad. Nos va a salir aquí nuestros top 10, ¿verdad? Nuestros top 10, y a esos top 10 les daremos pues un punto, ¿ok? En la actividad respectiva. No sé si tengan alguna pregunta, por favor, si hay alguna pregunta, si hay algo que quieran. Doctor Malma, buenos días. Disculpe la demora. Le saluda Quintana. Acabo de ingresar a la sesión. He tenido unos percances y por ello que recién ingreso. Listo. Vamos a, la doctora Melissa, doctora Melissa, por favor, considere el ingreso con tardanza de la señorita Quintana. Gracias, doctora Melissa. ¿Alguna otra pregunta al respecto de la
de la actividad, por favor, para iniciar. Bien, listo. Entonces vamos a iniciar con la primera y voy a Doctor, presentar. disculpe, ¿me puede dar un momentito, por favor, para poder unirme a lo de EducaPlay? Sí, claro, por Un supuesto. momentito, por favor. Listo. Entonces, Doctor, disculpe, ¿cuál es el código? un momentito, es que todavía justamente recién, pues, recién, señorita, Oh, recién, estamos esperando. Muy bien, ya está lista entonces, ¿no? sí, ya estoy en la página Listo, y... perfecto, ya, no, un momentito, todavía el PIN, falta todavía. Muy bien, listo, entonces empezamos, ¿ya? Voy a compartir para que ustedes puedan observar, ¿ya? Un momentito. Bien, no sé si ustedes están observando mi pantalla, por favor. Confírmame, Jorge, por favor, si está observando la pantalla. Sí, señor doctor. Listo, aquí está el PIN, el número PIN. 362752. 362752. Listo, pueden iniciar. Ya estamos recibiendo respuestas, lastimosamente no muy halagadoras. Ujú. Listo, me parece que ya han completado todos. Muy bien, perfecto. Listo. Bien, me confirman si están viendo, si siguen viendo mi pantalla, los resultados, por favor. Sí, sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a ver, ahí están los resultados. 56, solamente han jugado 56. O sea, en sala tenemos, a ver, voy a ver cuántos tenemos en sala. En sala tenemos 60 y... Están todos. ¿Y por qué solamente han jugado esa cantidad?
Bueno, Doctor, disculpe, creo que han habido compañeros que no han podido ingresar al juego. no han podido ingresar, sí. Sí. No han podido ingresar por diferentes razones. Ahora, muy bien, pero van a tener otra oportunidad luego y también va a haber, pues, oportunidades más adelante, ¿ya? Así que, muy bien. Entonces vamos a ir señalando los top 10. Bien, y aquí tenemos, en realidad, los 10 primeros, digamos, la puntuación va a ser por las respuestas correctas y por el menor tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos a Ivo Luna en el primer lugar, que lo hizo en 24 segundos, ¿ya? En segundo lugar está Brixi, muy bien, Brixi, 29 segundos. Luego Erika Miranda, 39 segundos. Gina Franco, 49 segundos. Frank Guzmán lo hizo en 54. Jocelyn Dávila en 57. Juliana Basso ya no ha hecho completo, pero lo ha hecho en 1 minuto. Está dentro del ranking, ¿verdad? Son los 10 primeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sandy González en el puesto número 8. Aujapuquia en el puesto número 9 y Edith Quispe en el puesto número 10. Y prácticamente son, miren, los 10 que han obtenido alguna puntuación. Los que han hecho en forma completa, digamos, son los 2, 4, 6 primeros, que son Ivo, Brixi, Erika, Gina, Frank y Jocelyn. ¿Verdad? Esos son los 10. Y entonces, felicitaciones para los 10 primeros top 10. No sé si hasta el momento alguien quisiera hacer algún comentario, alguna Doctor, observación. disculpe, Sí. no aparece mi nombre y acá en la tablita de resultados estoy en el puesto 4. A ver, No sé tú si lo estás podría acá, actualizar. tú eres, ahí, a ver, vamos a actualizar. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Peso. Peso. A ver, vamos a buscar. ¿Tu nombre es? ¿Cómo te has logueado acá? Claudia Peso con mi correo institucional. Ya, Claudia Peso. Vamos a buscar, a ver, Claudia Peso. ¿En dónde estás? Claudia Cruz, no. Sí, no estás, qué raro. Algo ha ocurrido de repente porque está actualizado por si acaso, ¿eh? Está actualizado en este momento. A ver, nuevamente vamos a buscar siempre de la parte inicial. A ver, vamos a ver. Sí, porque acá me sale ¿Qué te sale? en mi primer puesto Ivo, segundo Brixi, tercero Jorge, cuarto yo, con 35 segundos. Y qué raro que acá no me salga. Y estoy refrescándola ahorita. A ver, mándame, me envías una captura de pantalla. Ok, ahorita le envío a Jorge, Listo. le envío para que le envíe. Él me envía. Perfecto. Ya. Listo. Ya. Perfecto. Bien, qué raro. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, si Doctor, es así, disculpe, a ver, sí. pasó como en algunos compañeros, no podíamos seleccionar y se cerró en menos de 1 minuto. Entonces no sé qué se puede hacer ahora. A ver, mire. Sí, doctor. A ver. Mire. La aplicación, en realidad, como ustedes se darán cuenta, pues, primero que está programada. Está programada, ¿no es cierto? Lo que ocurre es de que para estos efectos tiene que ver bastante la velocidad del Internet, eso sí. Tiene que ver bastante la velocidad del Internet. Si ustedes tienen un buen ancho de banda de Internet, seguramente va a funcionar correctamente. A medida que de la velocidad, tanto de carga o descarga, que ustedes tienen de Internet va disminuyendo, seguramente va a haber ciertas fallas, ¿no? Y eso ya escapa un poquito, digamos, a esto. Ahora ustedes dirán, claro, pero doctor, entonces es una desventaja, o sea, los que tienen un buen Internet son los que van a estar favorecidos en esto, etcétera, ¿no? Eso es lo que normalmente ustedes, y con mucha razón pueden comentar, es cierto, ¿no? Pero bueno, esta es digamos, una actividad digamos, de complementación, ¿verdad? De complemento. En lo posible, si ustedes pueden tratar de
solucionar esa situación, sobre todo la velocidad, sería interesante. Ya, sería interesante. Y por otra parte, el hecho de que utilicen pues una computadora o una PC o una laptop, ¿no? Como les había mencionado, porque en tablet y en celular es un poquito difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que les podría comentar, pero yo les diría que no se preocupen tanto porque esto en realidad es una bonificación, ¿verdad? Pero sí los entiendo su preocupación, los entiendo. Ahora, ¿cómo podríamos, digamos, eso solucionar? O sea, un poquito que si ustedes se dan cuenta y ustedes analizan y nos ponemos en la realidad, un poquito que la velocidad de Internet, ¿cómo lo podemos solucionar? Y a eso escapa un poquito, ¿no? Por ejemplo, de mi capacidad de poder solucionarlo. Yo en realidad quisiera que ustedes todos tengan pues una muy buena velocidad de carga y descarga de Internet, ¿no? Pero lastimosamente, chicos, yo quiero que entiendan también ustedes que pues estas situaciones pues ocurren y escapan un poco a nuestro control. Y es cierto, yo sé que ustedes están pensando y dirán, no, claro, el doctor se dice y eso y lógicamente nosotros somos los perjudicados, pero no tanto así, creo, ¿no? No hay que tomarlo así. Es cierto que también pues hay que un poco adaptarnos, adecuarnos a la situación, ¿no? Recuerden ustedes que sigue todavía siendo esto una situación bastante nueva, ¿no? Esperemos de que parece que va a ser así, que a partir del próximo año ya vamos a volver de a pocos a la presencialidad, pero esto no va a desaparecer, esto ya va a quedar, ya las actividades van a ser siempre mixtas, ¿verdad? Van a ser tipo blended learning, es decir, van a ser de tipo o híbridas o van a ser de tipo mixtas, ¿no? Entonces, ya iremos adecuándonos poco a poco porque esto también además nos está sirviendo como experiencia, ¿no? Así que chicos, yo en realidad, además va a haber otras actividades de otro tipo en las cuales pues todos estarán en el mismo, digamos, en las mismas posibilidades, ¿no? Así que hay que tomarlo de esa manera, chicos. No sé si hay algún otro comentario más, por favor, al respecto. A ver, no sé si pueden decir algo más. ¿Están o ya se han ido? Sí, doctor. En mi caso se me cerró a los 10 segundos. Y bueno, creo que es porque tienes que seleccionar ya me di cuenta que tienes que seleccionar despacio lo que es correcto, porque si cierras algo, si seleccionas algo incorrecto, se cierra el toque. Así es, así. Así es. Por ejemplo, ya eso es cierto, ¿no? O sea, tienen que ustedes ahí, por eso hacerlo bien concentraditos, pausados. ¿Por qué? Porque como les he dicho, solamente hay solamente un intento nada más, ¿no? Hay un solo intento. Eso es lo que hacen. A veces, de repente, la velocidad es baja y ustedes hacen clic, ¿no? En eso, pero luego como sea un poco la velocidad disminuye, nuevamente hacen clic en otra pestaña de repente y lógicamente se activa esa e inmediatamente se cierra, ¿no? Entonces, son esas cositas que, chicos, yo sé, entiendo, pero que crea un poquito digamos, seguramente de intranquilidad en ustedes, pero hay que tomarlo, pues, de la mejor manera, ¿no? Y creo que esto es vamos a tomarlo como una práctica complementaria, es una bonificación, pero aún así, yo sé, pero además quiero decirles que en términos generales también esto es parte, pues, de este aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahora sí, podemos pasar a la segunda actividad de gamificación, ¿ya? ¿O hay algún comentario más, por favor, si me lo hacen saber? Ninguna. Sí, doctor. Sí, Ya. te escucho. Solo consulto si va a haber de repente un tiempo límite de entrega de las respuestas. Ya, Gina, ¿no? Sí, doctor. Ya, mire, lo que pasa es que Gina, hay una cosa acá. Voy a comentarles. Cuando uno hace clic en comenzar, ¿no? Son 60 segundos de tiempo que ustedes tienen para poder desarrollar. Si ustedes están desarrollando, por ejemplo, y todavía no han terminado y pasaron los 60 segundos, se cierra.
Ahora, si ustedes desarrollan en 10 segundos, inmediatamente la última pregunta y se cierra y registra 10 segundos, ¿no? Es decir, el tiempo límite máximo es de 60 segundos. Por No, cada- doctor, A ver, disculpe, Gina. me refería al hecho de que, por ejemplo, usted dice, ya son las 7:05 y usted dice que Perfecto. hagamos la actividad de Te entendí. Educaplay. Te entendí, Y, ajá, se entendí. ¿hasta qué hora Gina. podemos? Gina, cuando yo digo ya empiecen, ustedes inician nada más, porque además está abierto el EducaPlay y contabiliza. De repente tú inicias a los 10 segundos, porque he dicho, otros van a iniciar a los 30 segundos, otros de repente al minuto y medio. Inclusive en este momento, de repente, si alguien ha entrado y alguien entra y con el código, seguramente va a poder hacerlo, ¿no? Va a poder hacerlo, ¿me entienden? O sea, en realidad es abierto, es abierto. O sea, no hay un tiempo, digamos, límite de entrada, ¿verdad? Esta actividad está abierta. Entonces ustedes pueden esperar unos cuantos segundos, un minuto, pero tampoco no esperen mucho, pues no, porque lógicamente tenemos otras actividades que hacer. De acuerdo, doctor, gracias. Sí, Gina, ¿no? Samantha, ¿tienes tu micrófono? ¿Quieres decir algo? Selena, sí, Selena, a ver, Selene. Sí, doctor. Bueno, una pregunta. Bueno, yo estaba resolviendo el EducaPlay y marcaba 2 correctas y a la tercera me equivoqué, pero no me consideró ninguna y mi puntaje aparece en 0. Entonces, Sí. no sé cómo es que evalúa o cómo pasa, porque en realidad salió 0 mi puntaje y Sí. al menos... El EducaPlay lo considera así, ¿no? O sea, cuando tú, digamos, por decir, si tú hubieses esperado los 60 segundos con esas 2 respuestas correctas, te hubiese considerado ahí. Esa es la, digamos, ya eso es parte ya de la plataforma, ¿no? Entonces, lo que te está calificando es que tú has cometido el error, ¿verdad? Eso es lo que califica. Esa es la plataforma, ¿no? En realidad eso es lo que califica. No es como en los exámenes nuestros, ¿no? Donde de repente pues eran 3 respuestas correctas, por decir, y tú marcaste una y no se te consideró nada y dice, doctor, ¿sabe qué cosa? Mire, yo acá he puesto una respuesta correcta, por favor, pues sea 0.25, ¿verdad? ¿No? La plataforma, mejor dicho, la aplicación califica de esa manera, ¿no? Esa es la regla de juego de la plataforma, de la aplicación, perdón. ¿Ya, Selene? Sí, doctor, está bien. Gracias. Listo. Muy bien, listo. Entonces entramos a la segunda, ¿eh? La segunda actividad es que ya ustedes conocen, porque, a ver, dice Ivo. Perfecto, Ivo. Sí, de eso se trata. Muy bien, Ivo. Sí, no solamente vamos a aplicar esto, en otras clases vamos a aplicar también otras herramientas que son interesantes y que sí permite, pues, digamos, la motivación un poco esto de generar ¿no? la competencia sana, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos, pues, mira, esta competencia sana, en realidad, entre comillas, digamos que no es tan sana porque no depende de nosotros, ya estamos viendo que hay problemas del internet, de la misma aplicación, etcétera, ¿no? Y seguramente, miren, cuando volvamos a la presencialidad, sí se va a poder utilizar en condiciones mucho más homogéneas, ¿no? Mucho más iguales, ¿no? Seguramente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Muy bien, gracias más bien por el comentario, Ivo, y de eso se trata, que el aprendizaje sea también un poco lúdico, un poco, digamos, utilizando estas herramientas de juego, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda actividad. Les decía que esta segunda actividad trata de un texto, es un texto sobre cáncer, es un texto, donde este texto, digamos, tiene algunas palabras que ustedes tienen que completar y a la parte derecha están, pues, para que ustedes hagan clic, ¿no es cierto? Hagan clic de las palabras, ¿ok? Y se va llenando. Y eso también había una actividad previa que se les ha enviado a ustedes, ¿no? Entonces, lo que sí les recomiendo, aquí sí es, lean, ¿no? Tienen 60 segundos. El texto es de 5 líneas o 6 líneas, o sea, no es mucho, ¿verdad? Y son como 7 palabras que tienen que clicar, creo, no más. Entonces, traten de encontrar, además las palabras son totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes para que ustedes puedan ir clicando y rellenando en orden, ¿verdad? No sé si aquí hay alguna pregunta o quieren que les haga observar una actividad que hemos hecho anteriormente y
y que ustedes puedan recordar. No sé, digan ustedes. Sí, doctor, por favor. Perfecto, listo, listo. Muy bien. Entonces, voy a compartir y vamos a entrar a una actividad, ¿ya? A ver, un momentito. Por ejemplo, aquí tengo una actividad para hacer esto que se llama acá. Confírmeme si están viendo, ¿no? Mi pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Es similar a esto. Es sobre actinomicos. Tiene que leer actinomicos, dice, completa el texto con los datos que consideras respecto al actinomicos. ¿No? Entonces, haces clic acá, comenzar, y miren, se despliega esto, ¿ven? En el lado izquierdo del texto, y en estos espacios vacíos, tienes que ir clicando cada una de estas palabras, ¿no? Por ejemplo, acá, la actinomicos es una enfermedad infecciosa, pues, ¿no? Infecciosa, ¿eh? Le pongo infecciosa. Poco frecuente, evoluciona lenta y progresivamente causada por bacterias, ¿no? Filamentosas, entonces, bacterias, filamentosas, y así le voy. Y así voy llenando, ¿ve? Voy haciendo clic. Pero no son tantas, por si acaso, ¿ah? No son tantas. Como les decía, son 7 o no más de 8, ¿no? Son poquísimas, ¿ya? Y el texto es también corto, ¿no? No sé si con esta explicación se ha entendido. ¿Chicos? Sí, doctor, sí. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces vamos a gamificar. Es sobre cáncer y vamos a crear, están observando todos, listo. Chicos, el PIN 971557. ¿Ya? El PIN es 971557. Ah, me olvidaba, Ivo, si me estás escuchando, Ivo. Sí, doctor. Ivo, por favor, siempre el top 1 da la opción a otros. Por favor, tú puedes participar, pero no se te va a considerar en esta vez, por favor, ¿ya? Claro, doctor. Sí, Porque sí, Ivo, lo que gracias. ahorita me pasó, así que ya no soy Gracias. top 1. Gracias, Ivo. Bueno, ya. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ya no soy top 1 por si acaso. Luis me pasó. Ah, perdón, sí, ¿no? Ya, el que es top 1 entonces. El top 1 ya no participa, ¿verdad? O sea, no se le considera, mejor dicho, en el ranking, ¿ya? Siempre es así. Ya, está saliendo ya los... Está bastante interesante ahora. Listo. Me parece que aquí sí ha habido participación mucho más efectiva. Listo, vamos analizando entonces. Muy bien. Listo. El ranking en este momento, hasta este momento se considera, ¿ya? Luego las otras participaciones ya no. Lo que sí quiero mencionarles, y creo que cuando me hicieron la pregunta de que hasta qué tiempo es el límite de participación, por si acaso, como esto está abierto, claro que cualquiera puede ingresar con el código y lógicamente lo va a hacer en menos tiempo, ya tiene las respuestas y va a sobrepasar. Solo se considera el ranking
en el momento en que yo estoy señalando el ranking. Así que si ustedes pueden ingresar ahora nuevamente, eso ya no sirve. ¿Ya? Eso ya no sirve. O sea, cuando se lee el ranking, yo estoy tomando nota, estoy haciendo la captura de la pantalla para considerar el ranking, digamos, definitivo. ¿Ya? En este caso tenemos, muy bien, este es el ranking. ¿Ya? Así que vamos a ver. Caroline, lo he hecho en 22 segundos. Andrea Alor, en 25. Gina, en 31. Miriam Ancasi, en 32. Nayeli, en 34. Vanessa, en 35. Jorge, también en 35. Ahí hay un empate. Pero miren, por ejemplo, ahí hay un empate entre Vanessa y Jorge, como ustedes verán. Pero digamos, la aplicación ya da la posición, ¿no? O sea, no soy yo el que da la posición, sino la aplicación es el que da la posición, ¿ya? Por si acaso. Shirley en 37, Kiara en 37, también ahí miren y aquí va a haber seguramente alguna situación. Son 10. Caroline, Andrea, 2, Gina, 3, Miriam, 4, Nayeli, 5, Vanessa, 6, Jorge, 7, Shirley, 8, Kiara, 9 y Andrea Alvarado, 10. Muy bien. Ángela, y lo he hecho en 38 segundos, también lo he hecho bien, pero están fuera del ranking, ¿no? De todas maneras, mis felicitaciones, chicos. Me parece que aquí sí, miren, aquí sí, quiero decirles y felicitarles de que prácticamente todos los participantes han obtenido una puntuación. A salvo de que aquí hay algunos que lógicamente no tienen ninguna puntuación, pero en líneas generales creo que esta segunda actividad ha sido mucho más productiva y yo nuevamente los felicito. ¿Ok? Listo, chicos, entonces hoy hemos tenido pues una actividad de este tipo, es la primera, van a haber otras más y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, por favor. Si es que hay alguna pregunta, algo que ustedes desean. Ha levantado Arturo. Sí, Arturo. Sí, doctor, quería pedirle que realice, por favor, más actividades así, De porque este tipo. sí, porque la Perfecto. verdad sí me ha incentivado más, me quedo picón con lo de Ivo. No sé si a De alguno eso más se le ha trata. pasado. Muy bien, en realidad ese término, quiero rescatar ese término coloquial, ¿verdad? Que todos lo utilizamos y es un término y eso demuestra también la franqueza que tiene que haber entre nosotros, ¿no? De expresar lo que sentimos, ¿no? Arturo, sí, de eso se trata, ¿no? Se trata de generar esa piconería, pero en el buen sentido, ¿no? Y, o sea, más que piconería lo podemos decir que es digamos, un reto, ¿no? Generar, hoy, no, yo no me voy a quedar así. La próxima tengo que, y de eso se trata. Y eso va a partir, digamos, de ¿qué? De que, bueno, como nos han dado una lectura, oye, bueno, lo voy a leer bien, lo voy a releer, voy a tener más tiempo o generaré más, digamos, le daré un poquito más de importancia, más tiempo a esa lectura para que se pueda, digamos, para que yo pueda cumplir ese mi reto y poder también estar en el ranking. De lo que se trata es, seguramente, y ustedes están pensando en, oye, tengo que entrar al ranking, tengo que ser por lo menos el top 9 o top 5 o pues top 1 por lo menos en alguna actividad y de eso se trata. Muy bien, ese es el sentido. Más bien, gracias y gracias también por los comentarios de ustedes que están haciendo. Muy bien. Doctor, disculpe. Sí. Una vez acabada la práctica, ¿lo puede volver a activar por si alguien más desea revisarlo o si quiere anotar sus apuntes? Lo que sí, más bien lo voy a generar como, les voy a publicar como actividad de retroalimentación. O sea, les voy a enviar en el Classroom, les voy a poner el link para que ustedes puedan entrar 1, 2, 3, 4, las veces que quieran, para que así lo puedan hacer en el menor tiempo posible, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo voy a activar en el Classroom. Ahora, luego de la clase. ¿Está bien? Lo van a tener ustedes ahí, el link para que puedan ingresar. Perfecto.
Bien, no sé si hay otro comentario para ingresar a la segunda parte. Vamos a entrar a lo que es el tema de patología de glándulas salivales y vamos a hacer la primera parte, ¿no? Bien. Doctor, está con el micrófono apagado. Disculpen, muy bien, disculpen. Siempre tenemos esos problemas de conexión, les decía. Pero son así, ¿no? Son cosas que ocurren. Imagínense si yo hubiese estado participando en una gamificación, ya hubiese sido pues descalificado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la parte de lo que corresponde al tema de patología de glándulas salivales. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, se ve, doctor. Sí se puede ver, doctor. Listo, muy bien. Entonces vamos a utilizar ahora esta aplicación que se llama Genially, o Genially, ¿verdad? Y que, bueno, les compartí pues justamente días antes de la semana, ¿no? De nuestro bicentenario, y me tomé un poquito la libertad de colocarles este video y seguramente lo han observado, ¿no? O quisiera saber si alguien no ha revisado la presentación. Solamente quisiera saber si alguien no ha revisado. ¿Me puede con el micrófono, por favor, confirmar si no ha revisado esta presentación? Yo, doctor, yo no la he visto. ¿Quién es? No te veo. No me jale, soy yo. ¿Perdón? Soy yo, pero no me jale. Ivo, ¿y por qué no has... ¿Y alguien más, por favor, que no ha revisado? En primer lugar, bueno, lógicamente que el hecho que no lo haya revisado, pues no se puede premiar, ¿no? Lógicamente, no se le puede premiar. Pero sí quisiera yo rescatar algo de Ivo, ¿no? Y eso es parte también de este aprendizaje, ¿verdad? Y eso es, creo que una de las partes también importantes en la formación integral y que también está dentro del Classroom en las notas de etiqueta y compromiso de honestidad, ¿no? Eso, la honestidad, ¿verdad? Eso es rescatable, Ivo. Ser honesto, ¿no? Decir las cosas como es, ¿no? No lo he visto. Y listo, ¿verdad? Entonces, no sé si por culpa de Ivo, vamos a decir así, vamos a tener que verlo otra vez, pues, ¿no? Digamos que una parte, ¿no? No lo vamos a ver todo, pero una parte. Quisiera que me confirmen si lo están viendo más bien y si se escucha, ¿no? ¿Me confirman si se escucha? Chicos, ¿se escucha? A usted se le escucha, doctor. Ah, no se escucha la... No se escucha, doctor. Ya, entonces A vamos usted, a... doctor, a usted sí A se mí ve. nomás, ya, a mí nomás me escuchan. Pero sí ven la imagen, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Ya, ven el video, pero no escuchan. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esos son los...
Oh, estoy en otra. Momentito, estoy en otra. Esas son las cosas que se generan, ¿ven, Ivo? A ver, un momentito, algo está acá. Un momentito, por favor. Ahora sí, a ver, vamos a ver si así. En el caso de que no se pueda compartir, por favor, entonces vamos a dejar como tarea para Ivo, ¿ya? Ahora me avisan. ¿Escuchan? No, doctor, no se escucha. No se escucha. Listo. Muy bien. Doctor. Entonces, ¿perdón? Doctora Díaz, Sí. doctora Díaz, a ver, pruebe compartiendo como pestaña. No Sí, como está como pestaña. Está como pestaña. Sí. Entonces, muy bien. Listo. Entonces, vamos a dejar como tarea, pues, para Ivo. Ivo, ya que tú eres el único que no ha visto, entonces va a ser como una tarea para que tú puedas analizar y nos puedas comentar la próxima clase, un minutito antes de empezar la clase, nos comentas sobre este video. Perfecto. ¿Escuchaste, Ivo? Sí, doctor. Ya. Listo. Está bien. Muy bien. Muy bien. La clase de hoy corresponde a patología de glándulas salivales, a la primera parte, ¿no? La primera parte. Que son, en realidad, cuando se estudia la patología de glándulas salivales, pues por razones, digamos, de entender, de comprender, se agrupan en dos grupos las patologías de glándulas salivales. Las patologías llamadas reactivas, ¿no? Que están relacionadas más a procesos inflamatorios, ¿no? A procesos inflamatorios. Y el otro grupo de patologías no reactivas, así, entre comillas, pero en realidad se llama también patologías proliferativas o neoplásicas, donde están las neoplasias benignas y las neoplasias malignas, o sea, los cánceres. No son estos dos grupos. Entonces, en esta primera oportunidad vamos a desarrollar las patologías reactivas, las patologías relacionadas a procesos inflamatorios, a procesos inmunitarios, etc. Y la próxima clase vamos a complementar con patología de neoplasias de glándulas salivales. Para recordar de que las glándulas salivales en cavidad bucal tienen como función, ya ustedes saben, pues, producir, sintetizar la saliva. La saliva en una cantidad en un adulto diariamente de más o menos 1 litro a 1,5 litros, ¿no? De saliva diaria en condiciones fisiológicas en un adulto normal. Y recordar de que hay dos grupos de glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores, ¿verdad? Que son las parótidas, las submaxilares o submandibulares y las sublinguales. Las parótidas son dos, ¿verdad? Son dos glándulas. Las submaxilares, submandibulares también son dos. Las glándulas sublinguales en realidad son un grupo. Se dice que entre 5, 6, 7 u 8 glándulas sublinguales, ¿no? Estas glándulas, estos tres grupos de glándulas son las glándulas salivales mayores y se denomina glándulas salivales mayores, ¿por qué? Porque, entre otras, pues tienen mayor tamaño y también la cantidad de secreción salival, pues es mucha mayor que el otro grupo de glándulas salivales que se les denomina glándulas salivales menores, ¿verdad? Las glándulas salivales menores son glándulas también pequeñas y que están distribuidos en realidad en toda la cavidad bucal, en toda la mucosa bucal sobre todo. Estas glándulas salivales menores generalmente son glándulas de tipo mucosas, ¿verdad? El 99%, 98, 99% son glándulas mucosas, es decir,
Recuerden ustedes de que desde el punto de vista histológico, las glándulas o el parénquima glandular tiene acinos serosos, acinos mucosos y tienen acinos mixtos, ¿verdad? Entonces, las glándulas sublinguales, pues generalmente están constituidas por acinos, generalmente acinos mucosos, de tal manera que sintetizan saliva mucinosa, saliva mucosa, que tiene como función en cantidades pequeñas, lógicamente, a diferencia de las mayores, ¿no? Las mayores, pues 1 litro a 1,5 litros en los adultos. En el caso de las menores, en realidad es tan poca la cantidad, pero que es suficiente para mantener la boca húmeda. Esa es la verdadera función. Ahora, cuando les digo que las glándulas salivales menores son más mucosas que serosas, pues el ejemplo de un acino o una glándula serosa de glándula salival menor son las glándulas de von Ebner, ¿ya? Las glándulas de von Ebner son glándulas salivales menores, son glándulas linguales, que se encuentran en la parte posterior dorsal de la lengua. Justamente sus conductos de secreción, pues van a desembocar en el surco circumpapilar de las papilas caliciformes, ¿ya? Y todas las demás glándulas salivales menores son de naturaleza mucosa, ¿ya? Eso es importante recordar porque lógicamente que la función de las glándulas está íntimamente relacionada no solamente con la secreción, con la cantidad, sino también con la calidad y la composición de la saliva. Muy bien. Como les decía, la patología de glándulas salivales se clasifica pues, en enfermedades no neoplásicas, que son las enfermedades o lesiones reactivas, y el grupo de las enfermedades neoplásicas. Hoy vamos a desarrollar las enfermedades no neoplásicas o de tipo reactivas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de enfermedades reactivas, de enfermedades inflamatorias, una de las primeras enfermedades más comunes es la llamada cialolitiasis. La cialolitiasis es una enfermedad consistente en la formación de cálculos salivales, ¿no? En la presencia de cálculos salivales, ¿no? Los famosos cialolitos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de cálculos salivales, los cálculos salivales son, pues, estructuras calcificadas, son precipitaciones cálcicas que se van a formar en cualquier parte de la glándula salival, generalmente en los conductos, en los ductos, ¿ya? Ahora, estos cálculos salivales también van a presentar una, digamos, una imagen de tipo radiológica. Cuando uno toma una radiografía, ya que es sustancia mineralizada, sustancia calcificada, pues va a presentar una imagen radioopaca, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? En esta zona donde está el dedo, pues esa es la zona que corresponde a la presencia de este cálculo. O sea, corresponden a imágenes de tipo radioopacas, cuando nosotros tomamos una radiografía. Y esa es una característica importante, ¿no? Cuando uno toma una cialografía. En realidad, las cialografías son poco utilizadas para el diagnóstico de enfermedades de glándulas salivales hoy, en nuestros tiempos. Generalmente se utilizan pues, las cintigrafías o las tomografías. Las cialografías no, ¿por qué? Porque un poco que son molestosas para el paciente, son, digamos, un poco cruentas cruentas no, sino dolorosas, ¿no? Para el paciente. ¿Por qué? Porque se utiliza una sustancia de contraste. Y al introducir esta sustancia de contraste en contra de la dirección de la secreción, pues un poquito que molesta y el paciente genera, o mejor dicho, acusa dolor. Entonces, los cálculos salivales pues son precipitaciones cálcicas que pueden tener diferentes tamaños, ¿no? Pequeños, medianos y diferentes formas, como en este caso, miren, de forma alargada, ¿no? Parece un gusano, ¿verdad? O pueden ser también esféricas, ovoides, de diferente tamaño, de diferentes formas, pero son precipitaciones cálcicas. Sí. No cambió de la primera diapositiva. ¿No cambia la primera diapositiva? No, doctor. A ver, retornamos. A ver, un momentito. Gracias por avisarme.
Ahora. Ahora. Sí, doctor, ya se puede ver. Listo, ahora sí se puede ver, ¿ya? Muy bien. Entonces, estábamos aquí. Sigan confirmándome. Sí, doctor, sí se ve. Listo, ahora sí, estamos cambiando. Muy bien, entonces sigamos. Me van confirmando, por favor, ¿ya? Es importante cuando nosotros analizamos los cálculos salivales, es importante, pues, por ejemplo, saber de que los cálculos salivales están formados por depósitos de sustancias cálcicas, como les decía, ¿no? Pero siempre estos depósitos van a iniciarse, pues, en un nido o en una zona orgánica, ¿verdad? Porque en realidad los cálculos son sustancias inorgánicas, son sales cálcicas, son precipitaciones. Pero estas precipitaciones siempre se van a dar alrededor de algo orgánico. Pueden ser restos celulares, pueden ser restos necróticos, generalmente, ¿verdad? Otra de las características de los cálculos es que los cálculos la vamos a observar generalmente en adultos y más en varones que en mujeres, pero en adultos. Es raro observar cálculos en niños o en adolescentes. Y la mayor frecuencia de presentación de cálculos es en la glándula submaxilar, en la glándula submandibular. Ahora, ¿por qué la glándula submandibular o submaxilar? Por varias razones. Uno, de que el tipo de saliva que genera la glándula submaxilar es una saliva fluida, es una saliva serosa y además es la glándula que produce la mayor cantidad de saliva diaria, ¿verdad? Entonces, la composición va a estar dada por una gran cantidad de electrolitos precipitables. Esa es una razón principal. Otra razón es de que la glándula submandibular está en la parte inferior y su ducto tiene que subir hacia la base, hacia el piso de la boca, ¿no? Tiene que subir, tiene que ir en contra de la gravedad. Entonces, como la secreción va en contra de la gravedad, la velocidad de secreción, lógicamente, disminuye. Y al ser más lenta la secreción, hay mayor capacidad, mayor posibilidad de precipitación de los elementos, como les decía, de los constituyentes precipitantes de la saliva. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales hay mayor afectación a nivel de la glándula submandibular, ¿verdad? Ahora, los cálculos en realidad no provocan serostomía, porque la serostomía es una disminución en la síntesis de saliva. Las glándulas que tienen cálculos siguen sintetizando saliva, lo que pasa es que esa saliva, quizás por el taponamiento del conducto por el cálculo, no son, digamos, secretados. Pero las glándulas siguen sintetizando, de tal manera que estas no provocan serostomía. La serostomía per se clasifica como una enfermedad en la cual hay una falta o una disminución de la secreción de saliva o de la producción de saliva. Cuando hay cálculo, sigue habiendo producción, ¿correcto? Lo que no hay es eliminación. Seguramente puede haber depósito en alguna zona, se acumula, ¿verdad?, la saliva, pero sigue produciéndose. Muy bien. Esas son las características importantes que debemos de recordar de la glándula, de los cálculos salivales. Otro dato importante es la localización. O sea, ¿dónde está localizado? Claro, les he mencionado de que los cálculos se forman en el parénquima glandular. Ustedes saben que el parénquima de las glándulas está formado por los acinos y los conductos, ¿verdad? Los acinos y los conductos. Entonces, ¿dónde se localizan los cálculos? Los cálculos se pueden localizar en los conductos, ¿verdad? En los conductos, generalmente en el conducto excretor o en los conductos secretores, pero también a eso se denominan ductales, los cálculos ductales, que son los más frecuentes. Pero también pueden ser de localización intraglandular. ¿Cuándo se denomina de localización intraglandular? Cuando está dentro de un lobulillo glandular. Y generalmente cuando está dentro de un lobulillo se localiza o en el conducto estriado y en algunos casos en el conducto intercalar. Entonces, esa es la localización. Generalmente cuando se localizan en esas zonas son pequeñas. En cambio, los cálculos ductales que están en los conductos excretores son un poco más grandes, ¿ya? Esa es la característica en cuanto a la localización. En cuanto a las características clínicas, ¿verdad? Los cálculos
por lo general son unilaterales, como ustedes observan aquí en esta imagen, ¿no? Están observando aquí, miren, una tumoración, si ustedes palpan aquí, es dura, durísima, esto es compatible con cálculo, es unilateral. Es rarísimo que sea bilateral, generalmente es unilateral. Otra de las características clínicas es que el síntoma clásico es el dolor, llamado cólico salival. O sea, los pacientes que tienen cálculo salival acusan el famoso cólico salival. Ustedes han escuchado, el cólico es un tipo de dolor, ¿no? Un dolor tipo cólico, dice, ¿no? Por ejemplo, hay cólico gástrico, cólico estomacal, hay cólico renal, ¿no? Etcétera. Entonces, el cólico es un dolor característico, ¿no? Es un dolor exquisito, ¿no? Entonces, este cólico también se produce a nivel de glándulas salivales cuando hay cálculo salival. Y ese es un síntoma clásico. Pero ¿cuándo se produce este cólico? Pues no se produce en cada momento. El cólico generalmente se va a dar, y ustedes van a poder reconocer en un paciente con cálculo, en el momento de consumir los alimentos, cuando hay alimentos en la cavidad bucal. Porque recuerden ustedes, cuando uno introduce alimentos a la cavidad bucal, inmediatamente se produce pues toda esa generación del estímulo, ¿no es cierto?, del sistema nervioso autónomo. ¿Para qué? Para que exista secreción salival. Y al haber secreción salival, la fuerza de empuje va a tratar de empujar, lógicamente, el cálculo. Y entonces ese cálculo, como está taponando, obliterando el conducto, pues va a friccionar las paredes del conducto glandular. Y eso va a acusar y eso va a provocar dolor, un dolor tipo cólico. Y no solamente cuando existe alimentos en la boca, ¿no?, sino también cuando uno piensa en alimentos. Porque recuerden ustedes que hay la secreción del, ¿no?, cuando, por ejemplo, ustedes seguramente han podido experimentar, ¿no? Por ejemplo, hay un antojo, se antojan, se recuerdan de un alimento, por ejemplo, favorito, y hay una secreción, ¿no es cierto?, característica, ¿no? Como ustedes dicen hoy, uno siente pues que se hace agüita la boca, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque hay una secreción estimulada por el sistema autónomo por esa sensación del gusto, ¿verdad? Pero mucho más cuando hay alimentos en la cavidad bucal. Por eso que los pacientes, miren, los pacientes que tienen cálculo salival no quieren comer, no desean comer y tampoco pensar en comida. ¿Por qué? Porque son esos momentos donde hay este clásico dolor tipo cólico. Muy bien. Otra de las características clínicas que hay que recordar es de que, claro, como hay taponamiento del conducto, ¿no?, por el cálculo, la saliva se va a acumular. Se va a haber un acúmulo de saliva. Y al haber un acúmulo de saliva, lógicamente ese va a ser como un caldo de cultivo para que cualquier germen, porque recuerden ustedes, hay un contacto, ¿no?, a través del conducto con la cavidad bucal. La cavidad bucal es, lógicamente, altamente séptica, ¿verdad? Y entonces pueden ingresar algunas bacterias, algunos gérmenes, y colonizar, ¿verdad?, este ducto. Y al colonizar este ducto, puede provocar una infección como complicación. Entonces, los pacientes que tienen cálculos salivales son más propensos a que puedan sufrir infecciones a nivel glandular. Y esas infecciones, lógicamente, ya son complicaciones como causa de la presencia de este cálculo salival, ¿ya? Esas son las características clínicas que nosotros debemos recordar. En cuanto a las características histológicas, ¿verdad? Se observa, por favor, si me pueden confirmar. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Perfecto. En cuanto a la característica histológica, ¿no? Este es un corte histológico, ¿verdad? Entonces ustedes pueden notar aquí, donde estoy señalando con el dedito, la manito, están los acinos glandulares, ¿verdad? Característicos, ahí están los acinos glandulares. Pero ¿qué característica tienen estos acinos? Eso sí. Miren, como hay un taponamiento, ¿verdad? Porque este es el cálculo, ¿eh? Todo este es el cálculo. ¿Ah? Este es el cálculo que está dentro de un conducto excretor. Y miren aquí, el epitelio inclusive ha cambiado, ha variado. Es un epitelio poliestratificado plano, ¿verdad? Este epitelio se hace un poco más hiperplásico. Claro, ¿por qué? Porque tiene que protegerse, tiene que defenderse, porque aquí hay un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, como hay un taponamiento y la saliva que es producida, que es sintetizada, no es eliminada, entonces eso por una
por un sistema de retroalimentación, ¿verdad? De tipo positiva, va a hacer de que como no hay secreción, pues en estos acinos genere un proceso de adaptación atrófico. O sea, estos acinos van a comenzar a atrofiarse. Claro, como la saliva que producen no es eliminada, pues está estancada aquí, se van a ir atrofiando estos acinos. Esa es otra de las características histológicas, ¿no? A mayor tiempo de permanencia del cálculo, mayor la presentación de esta atrofia. Ahora, otra de las características que ustedes observan es de que hay una gran cantidad de puntitos, ¿verdad? Puntitos característicos. Y no solamente en la parte glandular, sino también en la parte, digamos, de la pared del ducto, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿esta enfermedad, este cálculo, se produce en 3 días o se produce en largo tiempo? En largo tiempo. O sea, es una lesión de tipo crónica. Entonces, como es una lesión de tipo crónica, claro, en los tejidos va a haber una reacción inflamatoria crónica. Y recuerden ustedes que la reacción inflamatoria crónica, en la reacción inflamatoria crónica prevalecen los linfocitos. Entonces, todos estos puntitos que ustedes están observando corresponden a un infiltrado linfocitario correspondiente a un infiltrado leucocitario de tipo crónico, ¿ya? Y aquí ustedes observan el cálculo, ahí está el cálculo. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué está ahí fragmentado? Está, digamos, por partes, ¿no? Claro, como esto, para hacer el corte de esto hay que descalcificar, entonces muchas veces cuando se hace el corte, pues se producen estas separaciones, ¿no? Por efectos del corte, pero en realidad todo esto es un solo cuerpo. Como hemos observado clínicamente, perdón, en la fotografía macroscópica, el cálculo es todo un cuerpo sólido, ¿verdad?, que puede tener diferentes formas y diferentes tamaños. Entonces, estas son las características histológicas que nosotros vamos a observar en una cialolitiasis. Ahora, lo que sí, como un comentario podría decirles, la terapia de los cálculos es la extirpación quirúrgica, ¿no? En muchos de ellos, cuando son grandes sobre todo, se extirpa quirúrgicamente, ¿no? En algunos casos, cuando son pequeños y cuando son, digamos, esféricos, pues manualmente se puede eliminar, ¿no? Pero en pocos casos, pero generalmente cuando son grandes así, como estos, se hace una cirugía, se elimina quirúrgicamente. Una vez que se ha eliminado esto, pues lógicamente se libera el ducto, ¿no? Se libera el ducto. Pero al liberarse el ducto, inmediatamente la cantidad de saliva que van a secretar estos acinos, lógicamente no va a ser la saliva en esa cantidad como si estuviese antes que se hubiese formado este cálculo. Estos acinos todavía tendrán un tiempo, digamos, no sé si mediano o corto, de recuperación para que luego vuelvan a su normalidad y sinteticen la cantidad normal de saliva que sintetizaban, ¿verdad? O sea que se va a producir luego de esto un estado de una serostomía pasajera, ¿correcto? Hasta que estos acinos vuelvan a su estado normal, a su tamaño normal y comiencen a sintetizar la cantidad de saliva normal. Eso es lo que ocurre normalmente después de una extirpación quirúrgica. Muy bien. Entonces, eso es lo que corresponde, pues, a la cialolitiasis, ¿no? O llamado también cálculo salival o cialolitos. Otra de las alteraciones bastante comunes de tipo, digamos, no neoplásicos a nivel de glándulas salivales y sobre todo a nivel de glándulas salivales menores, ¿verdad?, es el mucocele. Y se denomina así mucocele, ¿por qué? Porque se forma pues una cavidad, ¿no?, llena de moco, ¿no?, de saliva mucinosa, de saliva mucosa. Recuerden ustedes que les mencioné que las glándulas salivales menores tienen acinos mucosos. Solo las glándulas de von Ebner tienen acinos serosos. Y en las glándulas de von Ebner en realidad rarísimo. No se ha visto casos en realidad de mucoceles. Generalmente los mucoceles se van a presentar en las demás glándulas salivales, sobre todo en las glándulas labiales. Recuerden ustedes que las glándulas salivales menores en algunos casos tienen nombres específicos y en otros casos son nombres genéricos. Cuando se encuentra en el labio se llaman glándulas salivales menores labiales, ¿no? Hay glándulas salivales menores palatinas, etc. Solo en algunas zonas obtienen o toman nombres específicos, ¿no? Por ejemplo, las glándulas de Nun y Blanding, que se encuentran en la parte anterior de la lengua y secretan hacia la parte del piso de la boca, ¿no?, hacia la cara ventral. O las glándulas de von Ebner, que también son glándulas salivales menores, que sintetizan pues
una saliva serosa y desembocan a nivel del surco circumpapilar, alrededor de las papilas caliciformes, ¿verdad? El resto de las glándulas tienen nombres genéricos, las glándulas salivales menores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de glándulas salivales menores, hay que recordar de que hay glándulas labiales, hay glándulas palatinas, y las glándulas linguales son las glándulas de Nunn y Blanding, que son mucosas, y las de von Ebner, que son de naturaleza serosa y se encuentran en la parte posterior. Muy bien. El mucocele es una lesión donde va a haber acumulación, como ustedes verán, acúmulo de mucina, acúmulo de moco, acúmulo de saliva mucosa, ¿verdad? Hay dos tipos de mucocele. Los mucoceles llamados por extravasación, así se llaman por extravasación, de origen traumático, como ustedes pueden ver aquí, cuando el ducto se rompe, ¿no? Miren acá, el ducto está roto, se ha roto. Por eso se llama traumático, de origen traumático, ¿verdad? Por ejemplo, un golpe, el paciente sufre un golpe y el ducto se rompe y la saliva va a comenzar a almacenarse aquí en el tejido conectivo. Este es uno de los tipos de mucocele más comunes, sobre todo en jóvenes, sobre todo en adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los jóvenes, los adolescentes están expuestos pues a trauma. Generalmente al practicar deportes de contacto, por ejemplo, se golpean, ¿no? Alguna parte donde existe glándulas salivales, generalmente en el labio. ¿Qué labio? El labio inferior, generalmente es el labio, aunque puede ocurrir también en cualquier otra parte donde haya glándula salival menor expuesta a trauma, ¿verdad? A trauma físico. El otro tipo de mucocele es el mucocele por retención, ¿ya? Donde se forma un pequeño cialolito, o sea, un cálculo, ven, como ustedes ven acá, un cálculo, y ese cálculo tapona el ducto. Y al taponar el ducto, la saliva pues se va a acumular en el ducto, o sea, el ducto se va a inflar como un globito, ¿ven? Manteniendo el epitelio. Este tipo de mucocele es un mucocele que más se da en adultos, pero no es el más frecuente, porque el más frecuente es el mucocele por extravasación. De todos los tipos de mucocele, el de extravasación corresponde al 80% y el de retención solo al 20%. El de extravasación más en jóvenes, en adolescentes, ¿no? En niños que se exponen a golpes, a deporte de contacto, etc. Y el caso de la de retención en adultos generalmente. Muy bien. ¿Cuál es la localización? ¿Verdad? ¿Dónde está localizado? Generalmente se localiza en el labio inferior. Tanto el de extravasación como el de retención. Generalmente el labio inferior, pero eso no es exclusivo, por si acaso. Muchos pacientes que, por ejemplo, se traumatizan la lengua, la punta de la lengua, pues como en la punta de la lengua están la glándula del Nunn y Blanding, también ahí se puede presentar mucoceles, ¿verdad? O se puede morder, ¿no? De repente el paciente se muerde la punta de la lengua y ese trauma puede provocar ruptura del ducto, ¿no? Y provocar este tipo de lesión. Pero principalmente es el labio inferior. En cuanto a la localización, podemos decir de que la localización del mucocele puede ser superficial, o sea, puede estar cerca al epitelio, ¿no? Puede ser dentro de la mucosa o puede ser profunda, ¿verdad? Debajo de la mucosa, en la submucosa. Eso corresponde a la localización desde el punto de vista histológico. En cuanto a la característica clínica, ¿verdad? O sea, en cuanto a la característica clínica, pues el mucocele corresponde a una tumoración, como ustedes pueden observar ahí, ¿ven? Una tumoración blanda, a la palpación blanda y fluctuante. Esa es la característica importante. Fluctuante. Todas las lesiones que contienen líquido fluctúan. ¿Se acuerdan cuando hablamos de quistes? Los quistes son lesiones tipo vejiga, ¿verdad? Con contenido líquido. Cuando uno palpa, fluctúa. Igual, acá también es fluctuante. Esa es la característica, ¿no? Y miren, es una tumoración y su localización generalmente es en el labio inferior. Este paciente ha sufrido ahí un trauma. Se ha podido morder el labio o de repente recibió un golpe, etc. Y generalmente aquí, si es que es un joven, seguramente es un mucocele por extravasación, por trauma. ¿Ya? En cuanto a la histología, en cuanto a las características histológicas, hoy la vamos a observar en la parte práctica, entonces lo dejamos mejor para la parte práctica,
¿no? Y seguimos con las demás lesiones, ¿ya? Entonces, en histología del mucocele, esto corresponde a la práctica y es la misma imagen que vamos a observar en práctica y mejor lo vamos a dejar para efecto de la práctica y porque también en las exposiciones tenemos un poco de esta información seguramente preparada por los expositores. Muy bien. Otra de las enfermedades inflamatorias correspondientes a glándulas salivales no neoplásicas son las llamadas cialoadenitis. ¿Qué son las cialoadenitis en términos generales, ¿no? Cialoadenitis, es decir, inflamaciones, ¿no? Inflamaciones. Pero generalmente estas inflamaciones son de carácter infeccioso, ¿no? Las cialoadenitis generalmente corresponden a inflamaciones de carácter infeccioso, o sea, quiere decir que están relacionados ya sea a factores virales o factores bacterianos, ¿verdad? O sea, las causas son o virales o bacterianas. Y eso es así porque cuando existe una infección viral, generalmente se presenta lo que se denominan las llamadas paperas, ¿no? O las cialoadenitis virales, ¿verdad? Y cuando es bacteriana, estamos hablando justamente a las parotiditis, sobre todo a parotiditis, porque es la glándula que se afecta más. Las glándulas parótidas son las glándulas más afectadas por casi todas las patologías de glándulas salivales, no solamente de tipo no infecciosas, no neoplásicas, sino también como las neoplásicas. Salvo que la cialoadenitis, ¿no? La cialolitiasis. La cialolitiasis hemos dicho de que más afectan a glándulas submandibulares, ¿verdad? Entonces, en glándulas mayores, generalmente las parótidas son las más afectadas, sobre todo en infecciones, ¿no? Tanto virales como bacterianas. Entonces tenemos las paperas, ¿no? Las paperas, o llamados también parotiditis de tipo, digamos, viral, son generadas por un virus, ¿no? El paramyxovirus. Es una inflamación aguda, sumamente dolorosa, ¿verdad? El paramyxovirus, una vez que ingresa a las glándulas, pues tiene un periodo de incubación aproximadamente de 21 días, ¿no? Por eso que muchas veces, no sé, ustedes van a escuchar, por ejemplo, generalmente esto, como afecta generalmente a niños, ¿verdad? Escolares o preescolares. Entonces, muchas veces cuando los niños, por ejemplo, tienen paperas, pues uno de los tratamientos es aislarlo, ¿verdad? Aislarlo para que no contagien. Pero claro, cuando uno se da cuenta que realmente tiene papera un niño, cuando tiene ya la signología, ¿no es cierto? Cuando tiene la signología, porque la signología es sobre todo el abultamiento, la hinchazón, ¿no es cierto? La tumoración a nivel de las parótidas. Pero claro, también se acompaña de otras características sistémicas, como son dolor de cabeza, fiebre, malestar general, ¿no? Entonces uno se da cuenta ya en ese momento, o asocia con algo, con alguna enfermedad en ese momento. Pero teniendo un periodo de incubación de 21 días, entonces es muy probable de que ese niño, ¿no? En esos 21 días ya haya contagiado, pues, ¿no? A los demás niños, ¿verdad? Ya haya contagiado. Es decir, que ya haya habido ese contacto, porque recuerden ustedes, entre niños se prestan sus lapiceros, se prestan algunos objetos, se introducen a la boca, etc. Entonces ya ha habido un probable contagio con los demás niños. Lo que sí, entonces, nuestra labor sería orientar a los padres de familia o a los profesores de que si se presenta este caso, decirle a los demás padres de que es muy probable, ¿no?, de que también puedan presentar lo mismo los demás niños, ¿verdad? Entonces, esta inflamación a nivel de las paperas, de las parótidas, es una inflamación sumamente dolorosa y, como les decía, que provoca pues cefalea, fiebre, malestar general, y cuando uno palpa es dura, es tensa. Esa es otra de las características, ¿no? Una de las complicaciones más comunes, más frecuentes, y por eso que hay que tener mucho cuidado con las paperas, es la inflamación de los testículos en los varones y la inflamación de los ovarios en las mujeres, es decir, orquitis y oforitis. Y esto puede conllevar luego como consecuencia a esterilidad. Es importantísimo esto, es importantísimo esto. Por eso que es importante el diagnóstico
y la terapia en los pacientes, sobre todo en los varones. Sobre todo en los varones, una de las complicaciones comunes es la orquitis, ¿ya? Y que puede conllevar esto a algún problema de esterilidad posteriormente. Ahora, es importante mencionar de que una vez que nosotros hemos sido afectados por esta enfermedad, pues obtenemos la inmunidad por toda la vida. O sea, ¿esto qué quiere decir, no? Que las paperas nos van a dar solo una vez. Esa es la característica, ¿ya? La inmunidad tras la infección dura por toda la vida. Esa es entonces, ¿no? Como ustedes verán, esta infección a nivel de las glándulas parótidas, sobre todo, por eso se llama paperas, o parotiditis viral, también así se denomina, y que tiene esas características. El otro tipo de lesión infecciosa es la parotiditis, pero también de tipo bacteriana, ¿no? Llamado también supurativa, ¿ya? Esta parotiditis supurativa generalmente va a presentarse en pacientes que tienen serostomía grave. ¿Y quiénes son los que tienen serostomía? O sea, ellos tienen mayor riesgo. ¿Quiénes? Los pacientes, por ejemplo, con síndrome Sjögren. El síndrome Sjögren genera serostomía grave. Y en esos pacientes tienen mayor riesgo de generar esto. Esta infección se da por Streptococcus anaerobios y Staphylococcus aureus. Especialmente es el Staphylococcus aureus el que genera este tipo de infección. Genera de igual manera una tumefacción dolorosa con supuración, o sea, con presencia de pus. Con presencia de pus. Como ustedes pueden observar aquí, miren, hay secreción de pus a través de la carúncula del conducto de Steno. ¿Ven? Hay pus. Esa es la característica. Y también no hay que olvidarnos de que produce pues malestar general y como es una enfermedad infecciosa, por supuesto que también acompaña con fiebre, ¿no? Eso es lo que corresponde a lo que es la parotiditis supurativa de origen bacteriano. Entonces, la diferencia ustedes pueden notar, ¿no? Cuando es papera, o sea, cuando es parotiditis viral, no hay supuración de pus. Cuando es bacteriano, sí hay supuración purulenta, ¿verdad? Esa es una característica que hay que siempre recordar. Bueno, y el síndrome de Sjögren, ¿verdad? El síndrome de Sjögren, que es una enfermedad, pues, inflamatoria, autoinmunitaria, ¿verdad? El síndrome de Sjögren es una enfermedad que se caracteriza por la serostomía. La serostomía, eso es lo que caracteriza, ¿no? La disminución de la secreción salival. Y esto va a conllevar pues a muchas condiciones bucales, porque recuerden ustedes que la saliva cumple muchas funciones importantes, inclusive hasta realiza autoclisis la saliva, recuerden ustedes, o sea, la saliva físicamente puede remover mecánicamente los restos de alimentos a nivel de la placa bacteriana, a nivel de los dientes o a nivel de la cavidad bucal, ¿verdad? Hasta tiene esa función la saliva. Claro, aparte de la función inmunológica, ¿no? Las funciones digestivas, las funciones de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es importante la saliva. Y es por eso de que en pacientes con síndrome Sjögren, donde hay serostomía, va a haber propensión pues a infecciones, sobre todo infecciones y sobre todo oportunistas, ¿no? Y en este caso también hemos visto de que la parotiditis bacteriana o supurativa se da, por ejemplo, con mayor frecuencia en pacientes con síndrome de Sjögren, porque ese es un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros del síndrome de Sjögren, pues el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Ya ustedes saben que la autoinmunidad es una falla en una característica de la respuesta inmunitaria que es la tolerancia inmunológica, ¿no? Es decir, el sistema inmunitario desconoce pues ciertos elementos, en este caso glandulares, ¿no? Sobre todo en glándulas salivales. Y al desconocerlas como no propias, las reconoce como ajenas, como extrañas, y comienza a reaccionar contra ellas, ¿verdad? Creando autoanticuerpos. Y eso trae como consecuencia esta enfermedad. Ahora, esta enfermedad es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque afecta no solamente a glándulas salivales, sino también afecta a glándulas lacrimales y a otro tipo de glándulas, ¿verdad? También a glándulas a nivel de piel, a nivel de vagina, afecta también a glándulas pancreáticas, a
por ejemplo, a secreción secreción pulmonar, a glándulas. Es decir, es una enfermedad sistémica el síndrome Sjögren. Claro que existen dos tipos de síndrome Sjögren. El síndrome Sjögren primario, llamado también síndrome Zika, ¿no? O síndrome de la boca seca, donde hay afectación de la boca y de los ojos, básicamente, ¿no? Hay xeroftalmia y xerostomía. Ese es el síndrome Sjögren primario. En cambio, el síndrome Sjögren secundario es un síndrome Sjögren primario, es decir, afectación de boca y sobre todo ojos o glándulas lacrimales, pero asociado a otras enfermedades autoinmunitarias sistémicas. Por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, etcétera, esclerodermia, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es o sea que el síndrome Sjögren secundario es una enfermedad mucho más amplia, ¿no? Síndrome de Sjögren primario, boca seca, ojo seco, básicamente. Síndrome Sjögren secundario, boca seca, ojo seco, pero también asociado a esclerodermia, asociado a lupus eritematoso, asociado de repente a pénfigo vulgar, asociado a otras enfermedades autoinmunitarias. Desde el punto de vista clínico, pues miren, esto es lo que vamos a observar en la boca, ¿no? Una predisposición a caries, ¿verdad? Y a infecciones secundarias, ¿no? A infecciones oportunistas, sobre todo candidiasis, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la saliva pues juega un papel importante en la mantención de la homeostasis a nivel de la cavidad bucal. Y nosotros podemos observar esta característica de la lengua, una lengua agrietada, una lengua brillosa, característica del síndrome de Sjögren, ¿no? Hay dificultad para tragar, hay dificultad para hablar, hay una disartria, dificultad para articular las palabras y hay una propensión a las infecciones como consecuencia de esta falta de saliva o esta disminución de la cantidad de saliva. Desde el punto de vista histológico, ¿verdad? Histológicamente, vamos a observar nosotros en la próxima semana, o creo que sí, me parece que sí, y si no, lo vamos a describir. La característica histológica es básica, ¿no? Bien notoria. Los acinos, o sea, el parénquima glandular, como ustedes verán, todas estas son glándulas, van a ser reemplazados, miren, por este infiltrado linfocitario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el síndrome de Sjögren, las glándulas salivales, en vez de tener acinos, van a tener linfocitos. Entonces yo les preguntaré, si las glándulas salivales no tienen acinos y solo tienen linfocitos en vez de acinos, ¿quién va a producir la saliva? ¿Quién va a sintetizar la saliva? No va a haber, ¿no? Entonces, este depósito, esta invasión de linfocitos en las glándulas salivales va a ser, digamos, va a evolucionar de menos a más. O sea, va a haber en ciertas zonas seguramente algunos focos de presencia de linfocitos y poco a poco toda la glándula puede ser reemplazada por linfocitos. En ese caso, si toda la glándula puede ser reemplazada por linfocitos, lógicamente esa glándula ya no tiene capacidad de sintetizar saliva, ¿verdad? Entonces, el tratamiento también va a depender de eso, ¿no? Por ejemplo, si aquí todavía hay algunas glándulas salivales que pueden sintetizar saliva, entonces el tratamiento puede ser, por ejemplo, estimular la secreción salival, ¿verdad? Por ejemplo, la utilización de algunos estimuladores secretorios, ¿no? Por ejemplo, cítricos, ¿no? Que estimulan, o masticar chicle, por ejemplo, ¿verdad? Que estimula la secreción salival, ¿verdad? O utilizar algunos fármacos, ¿no? Los famosos fármacos cialogogos, ¿no? Por ejemplo, la pilocarpina, que hace de que exista mayor secreción salival. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya no hay ningún acino? Que todo está, digamos, ocupado por linfocitos. Pues en ese caso la terapia es de reemplazo. Como ya no hay secreción de saliva, ya no hay posibilidad de estimular la secreción salival, pues hay sustitutos salivales, ¿no? Hay preparados, hay de saliva artificial, ¿no? Inclusive también hay preparados caseros de saliva, ¿no? Entonces el paciente con este tipo de alteración, pues tiene que estar continuamente, pues, humedeciendo la cavidad bucal, ¿no? ¿Para qué? Para que mantenga de cierta manera, pues, una mucosa bucal húmeda
con características más o menos normales, ¿no? Entonces, esa es la característica del síndrome de Sjögren, ¿no? Es una enfermedad autoinmunitaria y que afecta más a mujeres que a varones. Y generalmente más a mujeres en la edad adulta, en la adultez, a partir de los 30 años, 35 años. En ellos se produce más este síndrome de Sjögren, ¿no? Que, repito, tanto hay primario como secundario. El primario, llamado también síndrome de la boca seca, ¿no? O síndrome Zika, que no solamente hay serostomía, sino también serostalmia. Eso es importante. En estos pacientes, por ejemplo, cuando tienen esto, no solamente tiene que haber una terapia a nivel bucal, sino también a nivel ocular. Entonces, usualmente se utiliza también como reemplazo, así como hay saliva artificial, pues también hay lágrima artificial. En estos pacientes se utiliza lágrima artificial. Y así como en la boca hay susceptibilidad, ¿no?, a infecciones, también en los ojos hay susceptibilidad a conjuntivitis. Claro, porque la mucosa ocular tiene que estar pues húmeda, ¿no es cierto? La conjuntiva tiene que estar siempre húmeda. Y cuando esa humedificación disminuye, pues va a haber una sensación de arena en los ojos y susceptibilidad a la conjuntivitis, ¿no? O sea, hay infecciones secundarias. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Estas son los textos de los cuales se ha sacado la información. No sé si hasta aquí, chicos, alguna pregunta. Tenemos todavía algunos minutos. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe. Sí. Cuando le seguía con el documento, había ciertas láminas que no me aparecían. Perfecto. Ustedes tienen el link del archivo, está ya compartido, así que lo van a poder revisar, ¿verdad? Lo van a poder revisar, Arturo. No sé si te has fijado o si lo has visto anteriormente, pero no sé si los demás sí lo han visto. ¿Me podrían confirmar, por favor? Cuando le ponías clic, sí abría, doctor. Eso sí lo tenía entendido. Pero había unas láminas que no aparecían. ¿Eso ha ocurrido solamente contigo, Arturo? O también, no sé, a ver si me pueden comentar, chicos. Por ejemplo, en la cialodenitis no sale la parte de la histología, si no me equivoco. Ah, no, acá está, doctor. ¿Sí? Sí. Ya Perfecto. apareció. Listo. Gracias. Muy bien. Listo, muy bien. No sé si hay alguna pregunta, otra pregunta más. Muy bien. Entonces, por favor, voy a abrir el Zoom para tomar la asistencia, ¿ya? Por favor, me contestan utilizando el micrófono. Ya, a ver, atención a la lista. Christopher Aguayo. Presente, doctor. Ya, Christopher. Alegre, Jan. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Melanie Alor. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Andrea Alvarado. Andrea Alvarado. ¿Dónde está? Joseph Albino. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Joseph. Miriam Ancasi. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Miriam. Rivaldo Aujapuclia Bracián. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Shirley Bautista. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Juliana Basso. Presente, doctor. Buenos días, Juliana. Valerie Bernal. Presente, doctor. Bien, Valerie. Jorge Caguana. Presente, doctor. Ya, Jorge. Camila Castro. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Camila. José Chafloque. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Chafloque. Carlos Choque.
Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Jacqueline Condori. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Luis Crispín. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Claudia Cruz. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Jocelyn Dávila. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Jocelyn. Brixi del Águila. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Brixi. Arturo. Presente, doctor. Ya, Buenos días. Arturo. Buenos días. Antonella. Presente, doctor. Bueno, ya, Antonella. Alison Escobar. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Alison. Rosemary Estela. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Rosemary. Rosa Farías. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Rosa. Vanessa Flores. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Gina Franco. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Gina. Alison Franco. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Alison. Andrea García. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Sandy González. Buenos días, presente. Buenos días, Sandy. Frank Guzmán. Frank Ambos Guzmán. no presente. Ya, Frank. No presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Frank. Missouri, Huachaca. Missouri. Ya, está. Miguel Hurtado. Presente, doctor. Ya, Miguel. Samantha Libisaca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Samantha. Janet Lizana. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Gabriela Lugo. Gabriela Buenos días, Lugo. doctor, presente. Buenos días, Gabriela. Ivo Luna. Presente, doctor. Ya, Ivo. Ángela Martínez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Ángela. Nayeli Mejía. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Nayeli. Jeremy Michelle. Michelle Mendoza. Presente, doctor. Ya, Michelle. Miguel Mendoza. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Erika Miranda. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Erika. Alex Obregón. No está. Vanessa Ortega. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Vanessa. Richard Paniura. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Richard. Silvana Pedraza. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Silvana. Claudia Peso. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Claudia. Karina Quintana. Presente, doctor Quintana. Ya, Karina. Fabricio Quispe. Fabricio Quispe. Edith Quispe. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Edith. Hilda Ramírez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Hilda. Melanie Ramírez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Melanie. Catherine Rivas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Catherine. Yocabet Rivera. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Yocabet. Milvia Rivera. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Milvia. Richard Rojas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Richard. Nicole Roque. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Heidi Sánchez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Heidi. Kiyomi Sarnaque. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Andrea Solís. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Andrea. Lisette Tabraj. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Kiara Urquiza. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Kiara. Caroline Valderrama. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ítalo Vela. Presente, profe. Ya, Ítalo. Jennifer Velázquez. Presente, doctor. Ya, Jennifer. Selene Vélez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Emerson Vidal. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Emerson. Sandy Vidal. Sandy Vidal. Carlos Velázquez. Presente, doctor. Listo. Muy bien.
Vamos a registrar entonces la Doctor, asistencia. disculpe. Ya registré, pues, ¿quién es? No, yo simplemente le quería comentar acerca de dos compañeras que se habían comunicado conmigo. La primera es Missouri. Al comienzo le dije a la doctora Melissa que no se iba a conectar por problema de conexión. Y en el caso también de Sandy Vidal, hace un rato me acaba de hablar para decirme que por una urgencia familiar se retiró inmediatamente de la clase. Sandy Sandy y Vidal. Missouri. Y Missouri. Sí. Listo. Listo, gracias. Gracias, Jorge. Ya, gracias. Muy bien. Listo, chicos. Voy a dejar de detener la grabación. Y listo.